Lo que está pasando en el mercado cripto ahora mismo es impresionante, porque la alt season que estamos viviendo no es para nada como las anteriores, porque es que detrás del telón, como ahora mismo te voy a enseñar y vas a ver, están ocurriendo cosas muchísimo más grandes. XRP, por cierto, ahora mismo, vas a entenderlo, está totalmente preparado para alcanzar nuevos máximos históricos porque tiene el macro, tiene el fundamental y tiene, lo más importante, el ETF, ya que la rotación de capital que normalmente hemos visto de Bitcoin a Ethereum y luego a altcoins, ahora mismo está siendo totalmente diferente y, oye, te lanzo la pregunta que ahora responderemos, ¿y si todo este capital está esperando el ETF de XRP de Solana para empezar a rotar? Hay muchísimo dinero que ha entrado y que está entrando en cripto, pero es que mucho más es el dinero que está esperando ahora mismo entrar, preparándose para lo que ocurra esta semana, el miércoles 17 de septiembre, con la decisión de Jerome Powell. Así que prepárate porque este es el vídeo que justo necesitabas ver hoy para entender lo que va a ocurrir con esta alt season y lo que va a ocurrir con tus inversiones de cara a las siguientes semanas, meses, final de año, incluso diría yo que a los siguientes años, ya que vas a entender cómo funciona el dinero institucional. Y para ello, hoy va a venir Vadim a hacer este análisis en profundidad con nosotros y a analizar cómo se está moviendo todo este dinero, todo este flujo a nivel on-chain. Así que sin más, no me lío yo. Vadim, muchísimas gracias, todo tuyo. ¿Qué tal, Nico? Un saludo a los que nos estáis viendo. Tenemos hoy una actualización de mercado en profundidad. Normalmente trabajamos con análisis más cortitos de 3 o 4 minutos para el día a día, pero en este caso estamos en un punto crítico y tenemos que entender todo lo que está ocurriendo. Os voy a traer desde la perspectiva on-chain el análisis de XRP, Bitcoin, Ethereum. Vamos a medir el potencial que pueden tener estos activos y sobre todo vamos a analizar un tema que muchos se preguntan pero muy pocos entienden, qué es lo que ocurre con la alt season, y seguro que os voy a abrir ahí un par de cositas que no habéis visto antes. Así que vamos a comenzar. Comenzamos en este caso con XRP y, como siempre, las reservas de los intercambios. Sabéis que es fundamental. Muchos os habréis fijado o en nuestras redes o en algún otro lado donde pues desde el 31 al 1 de septiembre en prácticamente todos los intercambios las reservas han aumentado. Esto es debido simplemente a una reestructuración de datos de CryptoQuant. No significa que han sido depósitos de un día para otro, depositando pues millones y decenas de millones, incluso cientos de millones de XRP hacia los intercambios. No, simplemente es una reestructuración para que los datos sean más precisos, ya que es un mecanismo que hay, pues bueno, técnico de poder detectar todas estas carteras. Y si nos vamos a datos que no han sido alterados, que son los datos de Upbit, que para nosotros es el intercambio más importante por lo que hemos visto de cómo se comportan sus usuarios, vemos que después de una tendencia bastante larga de retiros, a principios de septiembre hemos tenido algo de depósitos cuando el precio superó ya los $3, normal, una pequeña toma de beneficios, y ahora mismo es de cierta forma lateral con sesgo bajista, podríamos decir, pero en cualquier caso, pues bueno, no vemos una dirección clara. Tenemos por aquí, por supuesto, lo que sería el momento actual. ¿Quién es el que mueve XRP y cómo los están moviendo? Pues fijaros, ahora mismo los XRP que se están moviendo son monedas compradas entre 2.7 hasta los $3. Tenemos muy poquitas monedas más antiguas que se mueven. Podéis ver algo por aquí, muy poquito, de unas pocas monedas que se mueven, que están compradas entre 2 a $2.3 y prácticamente nada por debajo. Es un dato bastante bueno. Tampoco tenemos grandes movimientos de monedas en pérdidas, las que se compraron por encima de 3.30, de 3.40. XRP tiene una cosa muy buena que hablaremos un poco más adelante del potencial, que la verdad seguramente os vaya a gustar bastante esa parte. Entonces, si hablamos de la actividad de red, direcciones activas, es cierto que estamos en un punto bastante neutral, porque de XRP comentaba una cosa importante hace unos días, y es que al final el precio ha retrocedido, pero no lo suficiente como para entrar en una zona de alta oportunidad. Sí que ha habido acumulaciones, pero no fue todo el mundo corriendo a acumular o corriendo a vender, que al final las zonas de oportunidad son esto. Unos venden en pánico y otros ven la oportunidad y compran. Por ejemplo, si hubiéramos caído a 2,20, 2,30 aproximadamente, o incluso 2, pues sería esa zona que activaría muchos compradores. En este caso, como no cayó, que la realidad es que es algo bueno, ¿no?, por esa reducción de volatilidad, pero es malo por el tema de que no nos ha dado una oportunidad de volver a entrar
viendo pues que todo lo demás está bien y tiene un potencial bastante importante. Si vemos el volumen medio por transacción, también estamos dentro de lo normal. Recordad aquí lo que veíamos en junio, julio, lo que era el testeo de la red. Ahora mismo todo muy bien, no tenemos nada que sea pues demasiado especulativo que llame la atención. Si hablamos de la actividad de las ballenas, también bastante bien, y sobre todo si nos vamos a lo que hacen estas carteras grandes, también estamos en un punto muy bueno. Estamos con muchas monedas, muy poco se está vendiendo. Es cierto que muy poco también se está comprando por parte de grandes tenedores, pero sobre todo pues es una expectativa a ver qué es lo que ocurre con los rumores que hay, el tema de los ETFs, con los tipos de interés, etcétera. Hay muchas cosas ahí las cuales los inversores están esperando y lo estamos viendo. Lo bueno es que la perspectiva o lo que ellos opinan es positivo, porque si no, no estarían aguantando las posiciones que tienen ahora, después sobre todo de una subida y de la recuperación está por encima de los $3. Y ahora bien, monedas antiguas no tenemos, es algo que está bastante bien, pero vamos a irnos al MVRV famoso, con el cual nos va a ayudar a entender mejor dónde están esas zonas, las cuales tenemos que tener en cuenta como pues, puntos máximos hasta los cuales puede llegar el precio. La primera de todas, nosotros vemos que el MVRV, cuando nosotros nos encontramos en la zona de 3.6 aproximadamente, $3,60, estamos en un MVRV que rondaba el 4.4. Ahora mismo estamos apenas un 15% por debajo de esa zona, un 20%, vamos a redondearlo, entre el 15 y el 20% por debajo de esa zona, pero la realidad es que el MVRV ha pasado de estar en 4.5 a menos de 3, 2.9. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica una cosa muy importante, y es que estos movimientos de retroceso ayudan un montón a que el precio y los datos se enfríen para poder subir con más fuerza y llegar a nuevas líneas a las cuales no ha podido llegar anteriormente. Porque el máximo en este caso, yo no tengo duda de que la zona del MVRV alrededor de los 6, 6.4, que es donde durante 2023, 2024 y 2025 ha encontrado puntos críticos a partir de los cuales no podía subir, también va a estar ahí. Pero es que esa zona ahora mismo, del punto que nos encontramos, está a 1/2 del momento actual. Y esto es importante entenderlo, porque antes, cuando estábamos por aquí, estábamos solamente un 20-25% de esta zona. Ahora mismo ya es 1/2 de esta zona gracias a que el precio se había enfriado y los datos se habían enfriado. Muy importante esta parte. Y sobre todo es muy importante ir hilando porque, recordad, nos puede gustar XRP más que Bitcoin o Bitcoin más que XRP o Ethereum más que todas o Dogecoin, da igual. Pero todo forma parte de un organismo, que es el organismo de las criptomonedas. Nos guste más o menos, es un organismo que tiene muchas cosas. Y esas muchas cosas las forman diferentes activos. Entonces, en conjunto, cuando los analicemos, vamos a tener una visión mucho más clara. Porque potencial tenemos, pero ahora bien, para esto se necesitan más cosas. Y para entenderlo mejor, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de Bitcoin. En la parte de Bitcoin no nos vamos a meter en ballenas, nos vamos a meter más Bitcoin como lo que es ese detonante de los mercados, esa parte la cual pues atrae a los inversores estadounidenses y pues da paso a todas las demás monedas por el sentimiento que contagia. Creo que Bitcoin, la parte más importante que tiene es que contagia el sentimiento, positivo o negativo. Entonces, si nos vamos a las reservas de los intercambios, vemos cómo está cayendo en picado, a pesar de todo, de algún retroceso que ha habido, esto se ha mantenido siempre saliendo miles de Bitcoin todos los días. Es un punto muy importante. Tenemos también un tema que hay que destacar, que son las monedas estables. Se están imprimiendo y están entrando decenas y cientos de millones de dólares en monedas estables. Se están directamente depositando hacia los intercambios, porque hay un dato que a mí me gusta mucho diferenciar, que es simplemente el dato de que se han minteado y el dato que se han depositado hacia los intercambios. Para mí son dos datos totalmente diferentes. Y en este caso, lo que os traigo es
directamente depositado hacia los intercambios. Se están depositando muchísimo en los últimos días. Si lo ponemos así uno por uno, ¿vale? Aquí se va a ver un poco regular, pero si nosotros nos vamos por aquí, vemos como ya a mediados, finales de agosto, empezaron a depositarse miles, decenas de miles de millones de stablecoins hacia los intercambios. Se está preparando algún movimiento muy importante. Entonces vemos cómo ya todas estas impresiones ya van tomando forma y van entrando, o emisiones, llamadlo como queráis, van tomando forma y van entrando hacia los intercambios. También el market cap está manteniéndose bastante fuerte de las stablecoins en general. Pero vamos a añadirle aquí un factor importante. Y es este. Esto es algo que no podemos tener en cuenta, no podemos no tener en cuenta, mejor dicho, porque se ha vuelto una parte fundamental del propio mercado en el cual nos encontramos, de la fuente de demanda más importante, y son los ETFs. Mirad aquí los ETFs de Bitcoin esta semana. Hemos cerrado una semana con más de 2.000 millones de dólares que se han depositado después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas, prácticamente 2 meses. Pues que no llegábamos ni siquiera a superar los 600 millones semanales, incluso teniendo una semana bastante fea por aquí, en la cual pues habían salido unos 1.17 mil millones. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque fue la segunda semana con mayor cantidad de ventas de toda la historia del ETF de Bitcoin. Entonces, esto nosotros ya vemos cómo va cambiando. Pero ojo, esto ha ido cambiando durante toda la semana. El precio había subido un poquito hace nada, pero toda la semana ya veíamos que ese sentimiento se iba revirtiendo hacia un sentimiento más alcista. Y aquí nosotros vamos a ver el ETF de Ethereum también en semanal. Si bien es cierto que es muy difícil volver a ver estos datos de casi 3.000 millones, 2.8 mil millones de entrada de los ETF, Spot ETF de Ethereum, vemos que aún así hemos cerrado una semana positiva después de la peor semana que hemos tenido en toda la historia del ETF de Ethereum, de casi 800 millones en salidas. Entonces, en ambos lados ya estamos viendo esto y es muy importante. Ahora bien, para los más atentos, os habréis dado cuenta de una cosa. Y es que nosotros tenemos entradas hacia el ETF de Bitcoin y entradas también muy buenas hacia el ETF de Ethereum. Y aquí viene una de las principales cosas que no sé por qué no se suele explicar de esta manera, porque para mí es algo que encaja, lo entiendo y me cuadra, por así decirlo, es el tema de la alt season. ¿Por qué no hay alt season como la que hemos visto anteriormente? Hemos visto alt season espectaculares, donde comprabas cualquier cosa y te hacía un por 2, por 3, por 4 en el momento que le dabas el botón de comprar, te olvidabas y al día siguiente tenías un por 3. Eso básicamente lo que conlleva que eso ocurra es una rotación de capital. La rotación de capital, ¿de qué trata? Tú compras Bitcoin, ganas dinero con Bitcoin, vendes una parte, compras Ethereum, ganas dinero con Ethereum, rotas el capital hacia las altcoins y así es el comportamiento de prácticamente todo el mercado. ¿Qué ocurre con todo esto? Que el capital va cambiando de un lado a otro. Pero lo principal de este ciclo, y por eso es tan diferente a todos los demás que hemos tenido, y es que ahora mismo, para que Ethereum suba, no hace falta vender Bitcoin. Este es el punto principal que tenemos que entender. Ethereum está subiendo, sí, pero es que Bitcoin también está subiendo. ¿Están comprando Bitcoin? Sí, pero es que también están comprando Ethereum. No es el mismo dinero. No se está comprando Ethereum con el dinero que se ha obtenido por vender Bitcoin. Y por eso de Ethereum no está rotando el capital como otros años, porque ya te aburres, ves que el activo no da más de sí y rotas hacia otro. No está ocurriendo. Es un dinero nuevo que está entrando en el mercado. Y no hace falta vender X para comprar Y. Y esto es lo importante. Sí, para el tema del alt season, pues podría ser peor, ¿no? Nos podría, de cierta manera, alarmar. Pero yo creo que esto a largo plazo va a ser espectacular en el momento de que tengamos más ETFs, porque los ETFs tienen una rotación, un poder de rotación bastante más complejo de momento. Pero es que a lo mejor en el ciclo que viene, rotar un ETF será swapear de un lado a otro, será con un clic. Entonces veremos cosas espectaculares con la cantidad, sobre todo de los activos serios, espectaculares en una meme coin o altcoin que tengáis por ahí perdida, es muy difícil que lo veamos. Pero si nos vamos a los activos principales, Bitcoin, Ethereum, XRP, 3 o 4 más que sean potentes, un BNB, un Solana, por ejemplo, bueno, en el momento de que todo este dinero que va entrando y no rota,
porque está allí tranquilamente, tampoco la tecnología ni la legislación de los ETFs permite rotar tan fácilmente. En el momento que empiecen a rotar va a ser muy interesante. Y esto es uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta de esta all season, de que no es el mismo capital. Nosotros tenemos diferente capital comprando todo. Y esto va a ser muy importante a un largo plazo. Disculpadme, pero os voy a robar 30 segundos, no más, de forma muy rápida, pero si hasta ahora os está gustando todo el análisis que está haciendo Vadim y os gustaría, de cero, empezar a aprender a entender el mercado como él mismo lo entiende, quiero que sepáis que Vadim es el dueño de On-Chain School y tiene un curso que actualmente está lanzando la 14 edición, la cual ha sido totalmente actualizada y son 3 años de experiencia explicados y sintetizados en un curso para que tú lo puedas aprender bien. Por lo tanto, ya tiene las plazas abiertas y yo tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado os dejo el enlace para que veáis exactamente todo el temario que incluye el curso y para que podáis agendar vuestra llamada para que os llame algún asesor de Vadim y os termine de explicar todo, y que sepáis que si os registráis con mi código, que es Nico100, tenéis 100 euros de descuento. Dicho esto, te dejo con la última parte del vídeo, la cual es auténticamente espectacular porque es donde Vadim empieza a explicar cómo rota el dinero cuando los ETFs están ya en marcha. Todo vuestro. Ahora bien, también con el tema de los ETFs veo que hay bastante confusión. Mirad, si nos vamos aquí a este dato, tenemos aquí en rojo la comparación de la cantidad de monedas, en este caso Bitcoin, que se han comprado el año 2024, el primer año del Spot ETF. Y en el eje X tenemos la cantidad de días que han pasado. Es decir, a los 250 días, en 2024, los ETFs ya habían acumulado 272.000 Bitcoin, 271.9. Pero este 2025 han acumulado 176.000 Bitcoins, es decir, 100.000 Bitcoins menos que en exactamente el mismo periodo de 2024-2025. Y estos datos, si nosotros lo miramos, decimos, oye, qué mal que estamos comprando mucho menos o se están comprando mucho menos de lo que se compraba el año pasado. Pero hay un matiz. Y el matiz es exactamente este. Que este es el mismo dato, pero en vez de contar por la cantidad de monedas compradas, es por la cantidad de dólares que se han invertido en los ETFs para comprar monedas. Lo hemos superado. Porque en este mismo punto, aquí, Bitcoin costaba 50, 60.000. Aquí ya, en este mismo punto, cuesta 120.000. Y esta es la diferencia, de que podría parecer que estamos peor que el año pasado, pero no. Y de hecho, la dinámica que hemos tenido de crecimiento es mucho más fuerte que el año pasado. Y veremos a ver cómo sigue avanzando. Esto es importante entenderlo porque parece que tenemos como un año malo, ¿no? O los ETFs este año no están funcionando bien. Todo lo contrario, tenemos una entrada de capital increíble. Tenemos una diferencia de 3.000 millones comparado con los mismos días, los mismos 254 días del año 2024. Y esto es importante y esto lo tenemos que tener en cuenta y hay que mirarlo desde diferentes perspectivas. Al igual que con XRP, este retroceso que hemos tenido de Bitcoin ha sido fantástico para enfriar el MVRV. Lo he dicho en muchas ocasiones, ya sabéis que para mí sobrepasar los 125.000 no era una opción con los datos como teníamos anteriormente. Y efectivamente es lo que ocurrió. No habíamos sido capaces de superar esa zona. Nos quedamos en 123, 124 y a partir de allí otra vez para abajo. Pues ahora, con este enfriamiento, ya sí que podemos superar esa zona. Ya podemos buscar unos cuantos miles por encima de esa zona. De momento, tal como están los datos, no contemplo locuras de 200.000, 300.000 por bitcoins, 150 y aún así cuesta un poco con estos datos que hay ahora, pero ha cambiado. Y esto es importante porque ha cambiado prácticamente para todo, excepto para Ethereum, que lo hablaremos después de esto. Y luego nosotros tenemos aquí otro dato que es bastante interesante, que lo que nos está indicando es una dinámica de mercado y cómo va cambiando. Mirad la dinámica de mercado que nosotros teníamos, por ejemplo, por aquí, desde diciembre hasta principios de 2025. Mira, teníamos una fase extra bullish, es decir, una fase muy alcista, y aquí hicimos un all-time high. A partir de allí, esta fase alcista se fue enfriando, pasando a bullish cooldown.
Y a partir de ese bullish cooldown empezamos a entrar a los osos, ¿no? A getting bearish, es decir, empezamos a estar ya bajistas. Y a partir de allí ya tuvimos un retroceso largo. Este retroceso pues estaba en su fase de extra bearish, estamos pues extra bajistas, y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? A partir de aquí comenzó la recuperación y ya pues nos fuimos de nuevo a hacer un all-time high. Vamos a ver la estructura que hemos vuelto a ver por aquí. La estructura exactamente lo misma. Habíamos hecho unos máximos, luego a partir de aquí hemos empezado el retroceso y de nuevo a subir. Ahora vamos a ver la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Hemos hecho unos máximos por aquí, luego hemos vuelto a entrar en esta fase de cooldown. A partir de allí empezamos a estar bajistas y estamos justo en esta fase roja. ¿Qué es lo que venía después de estas fases rojas? Cada vez que ocurría, venía una subida bastante rápida y pues estamos finalizando o estamos a punto de finalizar esta fase roja, por lo cual pinta bastante bien. Es cierto que se podría prolongar un poco más en el tiempo, en el precio realmente no tiene pinta, pero en el tiempo sí. En cualquier caso, una vez que se terminaba esto, que era en cuestión de a veces 3, a veces 4 semanas, a partir de allí funcionaba muy bien y salía para arriba. Entonces tenemos estos datos, nos indican que hay potencial, nos indican que nosotros tenemos que tener en cuenta también que se puede prolongar un poquito, pero los datos son increíbles. Los datos son increíbles, lo que pasa es que son increíbles para los ganadores, para los activos realmente que merecen la pena. Luego hay muchos otros para los cuales pues posiblemente sea el final, que no podrán aguantar sin una rotación de capital. Porque con el entusiasmo, cuando seguramente los holders de XRP conocen muy bien este sentimiento de cuando tú ves que todo lo demás empieza a subir y tu activo no sube, al final termina subiendo, sí, adelanta, sí, pero ese momento en el cual tú ves que todo sube excepto lo tuyo, es ese momento en el que los inversores pues ya se cansan de holdear, venden y pasan a otra cosa. Entonces, con muchos proyectos seguramente ocurra esto. Y yo, por ejemplo, pues lo tengo bastante claro porque no veo una rotación de capital. Y si no hay esa rotación de capital en muchos proyectos, por muy buenos que sean, como no demuestran nada, pues se van a quedar ahí. Y a todo esto le vamos a acompañar, por supuesto, el análisis también de interés social. Un análisis para ver qué es lo que se dice, qué es lo que se opina en redes sociales, cuál es el volumen de búsqueda, que esto, como sabemos, también es fundamental. Aquí he añadido dos, Ripple y he añadido XRP. Vemos que el volumen social es bastante bajo, lo cual es bueno, que nos indica que no estamos en una fase de super FOMO, de que mucha gente ya está entrando. No, es una fase bastante tranquila comparando con el rendimiento del precio. Es fantástico, es una combinación bastante buena que sea así. Si el precio estuviera bajando, y esto también sería malo, pero en este caso, como el precio sube y esto aún no está subiendo, son datos muy buenos. Vamos a ver en qué contexto social se menciona XRP. En el contexto, sobre todo, de BlackRock, noviembre, precio, SEC, New York City, evento, breaking. Este es el contexto en el cual pues este software que va leyendo las redes sociales nos da una nube de palabras de contexto en el cual se menciona. Vemos que esto es la realidad es que esto es una muy buena señal donde el precio sube y los datos no. Si nos vamos a los datos de Bitcoin para entender un poco mejor qué es lo que ocurre con Bitcoin, ¿no? Cuál es su contexto social, mirando desde el punto de vista del mercado en general, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos de que realmente está subiendo muy fuerte en los últimos días. Tenemos una subida bastante fuerte del interés social. En Bitcoin sí que es cierto que se mide de una forma un poco diferente, pero si nosotros nos vamos por aquí al contexto social, cripto, Bitcoin, money, gold, market, core, poquito también el contexto al cual estamos acostumbrados, pero no es un volumen, digamos, que sea excesivamente peligroso de estar en una fase de FOMO porque, ojo, esto es la dominancia. Una cosa es la dominancia y la otra es el volumen, es lo que decía que se mide antes. El volumen no es muy alto, sin embargo, la dominancia comparado con otras monedas sí que está subiendo mucho. Entonces, nosotros vemos cómo también hay ese interés, pero es un interés muy tranquilo, lo cual nos indica de nuevo que, oye, no estamos allí sobrecalentados. El único problema que tenemos de estos diferentes datos es el dato en el caso de Ethereum, porque es un medio problema. No es un problema, es un medio problema.
porque Ethereum ha crecido muchísimo y en Ethereum nosotros estábamos en una zona en la cual anteriormente había ya retrocedido. Es una zona de MVRV en la cual Ethereum se encuentra una gran resistencia. Ethereum se encuentra un punto en el cual le cuesta ya superar. Pero ojo, aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque esto pasó algo similar con Bitcoin en el momento de la aprobación de los ETFs. Los principales datos estaban sobrecalentados, pero como los ETFs no paraban de comprar, lo reventó y siguió subiendo para arriba hasta entrar en esa zona ya sobrecalentada, en lo que yo llamo una zona de burbuja, en la cual ya no es sostenible, en ese punto. Entonces, con lo que es Ethereum, ahora mismo estamos a punto, prácticamente 100, 200 dólares, y estaremos en esa zona en la cual históricamente había retrocedido porque ya entraba en una zona sobrecalentada donde hay toma de beneficio. Y allí lo que hay que estar vigilando es el tema de los ETF. Si los ETF siguen comprando con una dinámica fuerte, todo bien. Pero como la dinámica esté bajando, incluso igual que ahora o más baja, pues podrá convertirse ya en una zona donde el precio tendrá que calmarse, retroceder un poco, volver a enfriar las principales métricas y de ahí comenzar a subir. Así que esto es lo que tenemos a nivel del mercado en general. Tenemos bastantes cosas muy interesantes, como veis, van a depender mucho de los ETFs para Bitcoin, para Ethereum, XRP. Pues un poco ahora no tiene el tema de los ETFs y vemos que no le hace falta porque está funcionando muy bien, pero es muy importante que aprendamos de la dinámica de Bitcoin y de Ethereum, de sus ETFs, para luego poder aplicar estos análisis y estos criterios hacia XRP. Al final, pues esto es algo nuevo en el mercado cripto y nos va enseñando diferentes cosas y vamos aprendiendo también todos con estos análisis y pues con cosas que están ocurriendo. Así que las próximas 2 o 3 semanas muy importantes, yo diría que incluso decisivas, porque el mercado tiene ganas y muchas de subir. Obadín, la verdad que ha sido un análisis, al menos bajo mi punto de vista, espectacular, y espero que para todos los que hayáis llegado hasta aquí haya sido igual de espectacular e igual de esclarecedor. Porque algo que me queda claro es que si XRP ahora mismo está en el punto donde está, en 3 dólares y pico, con una zona de soporte increíblemente fuerte en la zona de 3 dólares, con fundamentales, con macro, con técnico, con on-chain, perfecto, ¿qué creéis que va a ocurrir una vez se lancen los ETFs con todo el dinero institucional entrando? Porque recordar que a nivel de futuros, del ETF de futuros de XRP, el CME ya nos ha mostrado muchos datos que el ETF de futuros de XRP ha sido el que más interés ha generado de prácticamente todos los ETFs de criptomonedas de futuros que se han lanzado en la historia. Hay mucho interés aquí. En noviembre tenemos el Ripple's Well con un integrante de BlackRock, el cual va a estar sentado junto a Brad Garlinghouse, junto a Chris Larsen, junto a muchas otras personalidades y a muchos otros integrantes de bancos y gestoras de capital y de importantes exchanges. ¿Qué creéis que va a pasar con el precio de XRP? También obviamente el de Bitcoin y otras altcoins, pero es importante porque este vídeo remarca algo que hemos comentado muchas veces en el canal, que es que este va a ser el mercado alcista de las altcoins o de las criptomonedas que tengan ETF o que tengan ETF solicitado. Y ahora mismo en octubre-noviembre solo se van a probar, amigos y amigas, dos, que son el ETF de XRP y el ETF de Solana, porque son los únicos que tienen un ETF de futuros que lleva cotizando al menos 90 días, que es uno de los puntos más importantes o uno de los requisitos. El resto de ETFs vendrán un poquito más adelante y las criptomonedas que suban de forma exponencial a continuación serán las que tengan razón de ser, serán las que puedan ser absorbidas por el sistema financiero tradicional, por las instituciones. Y luego recordar que tenemos toda la utilidad, tenemos regulaciones, tenemos mucha liquidez entrando, tenemos toda la adopción de esta tecnología, lo cual también va a impactar en el precio. Así que nada, con esto que a mí personalmente me está dejando un FOMO terrible, según yo lo estoy diciendo aquí solo en esta habitación, os dejo, ya que el futuro que nos espera a continuación, al menos bajo mi punto de vista y bajo lo que acabas de escuchar y bajo lo que ves en los últimos vídeos de este canal, lo que nos espera como inversores cripto de utilidad y con cabeza, el futuro que nos espera es brillante. Bueno, antes de cerrar, quiero recordaros nuevamente que Badin tiene un curso y si queréis aprender
todo lo que él hace de forma detallada de su mano directamente, pues os voy a dejar el enlace para que veáis exactamente qué es lo que se enseña en este curso y de qué forma, con todos los módulos, etcétera, y también el enlace para solicitar una llamada. Cuando solicitéis una llamada y escojáis el deal, ahora en el código de la oferta aquí tenéis que poner Nico 100 y de esta forma se os descontarán 100 euros del precio total del curso, lo cual, bueno, es una pequeña ayuda que me parece importante para todos los que os estéis interesados. Así que nada, espero que tengáis una feliz tarde de domingo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Adiós.